La histología no siempre es el factor más importante para determinar la evolución del tumor. En función de su relación con el parénquima o en relación con su íntima estructuralidad con el parénquima, los tumores cerebrales pueden ser extraaxiales e intraaxiales. ¿Qué significa con extraaxiales? Aquellos que se desarrollan por fuera del tejido cerebral. ¿Ok? El eje craneal, ¿ok? Para que tengan la idea. Eje axial, o sea, para que tengan la idea por qué se denominan así. Entonces, si yo hablo y digo, hay un tumor extraaxial, estamos hablando de aquellos tumores que se desarrollan por fuera del cerebro. Incluso se pueden desarrollar en las membranas que envuelven el cerebro, que son la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Es decir, tumores que se pueden desarrollar en esas estructuras o en la cavidad craneal, por decir un ejemplo, en la cavidad endocraneal. Entonces, los tumores intraaxiales son aquellos que se desarrollan por fuera del parénquima, por fuera del cerebro. Y los tumores intraaxiales son aquellos que se generan o que se originan de las células que conforman la citoarquitectura o las células que forman la anatomía del sistema nervioso. Entonces, los tumores extraaxiales son aquellos que son separados del tejido cerebral. Los tumores intraaxiales, los tumores intraaxiales son los tumores que no pueden ser separados del cerebro, porque están dentro del parénquima cerebral y presentan, se presentan como tumores infiltrantes, es decir, muy agresivos, ¿no? En cambio, los tumores extraaxiales presentan una buena punto de clivaje, es decir, están fuera del cerebro y pueden ubicarse incluso en el espacio subaracnoideo, ¿no? Aquí tenemos los tipos de tumores extraaxiales, como por ejemplo, hablemos de los astrocitos, los astrocitos derivados, ¿no? Los astrocitomas, que son derivados de los astrocitos. Entonces, esta tabla donde aquí se clasifican los tumores en intraaxiales y extraaxiales, tenemos aquellos, habíamos dicho, los intraaxiales, que se originan en las estructuras anatómicas que van a conformar la citoarquitectura cerebral. Hablemos de astrocitos, oligodendrocitos, células ependimarias, los plexos coroideos, las neuronas, los pinealocitos y los tumores embrionarios. En cambio, los tumores extraaxiales son aquellos que pueden derivarse de las meninges, de los nervios, de células hematopoyéticas, de células germinales, los quistes en la hipófisis, los tumores vecinos o los tumores distales. Cuando me refiero a vecinos, me refiero a tumores cercanos, no considerar el tumor del vecino de al lado. Estoy bromeando. A ver. Los tumores cerebrales constituyen el 20% de todos los tumores del cuerpo, los tumores cerebrales. Los tumores cerebrales constituyen el 20% de todos los tumores del cuerpo. En el adulto predominan generalmente las células gliales y metastásicas. Y en los niños predominan los gliomas de baja malignidad, es decir, también los tumores pineales como los craneofaringiomas. Los tumores neuroectodérmicos primitivos, OPNET, y los ependimomas. Esto hablamos de tumores en edad infantil. En la población pediátrica, generalmente se encuentran con mayor frecuencia en la fosa craneal posterior, que es el sitio poco frecuente, en cambio, para los adultos. Pero una cosa que no he señalado aquí, que como dije, que los tumores
generalmente en edad infantil se presentan en la fosa posterior. En un adulto, cuando vemos una lesión o un tumor solitario en fosa posterior, es una metástasis hasta que no se demuestre lo contrario. Repito, tumor único, solitario, en fosa craneal posterior en un adulto, es una metástasis hasta que no se demuestre lo contrario. Otra diferencia epidemiológica importante entre ambas poblaciones, la pediátrica y el adulto, es que los tumores cerebrales en los adultos son infrecuentes en relaciones con otras neoplasias, mientras que en la niñez generalmente los tumores sólidos son los más frecuentes. Bueno, respecto a la clínica, los tumores intracranianos manifiestan sus síntomas de acuerdo a su localización, a su tamaño, al grado de infiltración y a dónde se extienden y las formas de presentación. Es decir, un tumor del tamaño de una lenteja no va a dar los mismos síntomas que un tumor, por ejemplo, del tamaño de una mandarina o de una naranja, por decir un ejemplo. Y las manifestaciones clínicas que se pueden presentar en estos pacientes, como había dicho, de acuerdo a su localización, pero los síntomas más conocidos debido a la presencia de esta lesión expansiva es el síndrome de hipertensión endocraniana, que aparece con tumores que poseen un volumen superior a 25 centímetros cúbicos, ¿no? O bien cuando se obstruye la libre circulación del líquido cefalorraquídeo. Habíamos dicho que se produce lo que se denomina la hidrocefalia, como por ejemplo, hablemos de un tumor, un quiste coloide en el tercer ventrículo que pueda obstruir ambos forámenes de Monro. Entonces va a provocar una hidrocefalia de tipo obstructiva. El síndrome cerebral focal no es nada más que el compromiso de un determinado sector del cerebro en el cual se evidencia clínicamente con síntomas característicos como los síndromes lobales. Por ejemplo, si se compromete el área motora, estamos hablando del área prerolándica, ¿no? Habrá una hemiparesia, es decir, una hemidebilidad de un lado, ¿no? Y si está comprometida el área frontal, por ejemplo, del lenguaje, tenemos la afasia de Broca. Ok. Las crisis epilépticas muchas de las veces también pueden ser un síntoma inicial de presentación. Pueden ser focales o pueden ser generalizadas estas crisis. Ocurren sobre todo en tumores que se encuentran localizados corticalmente o también en aquellos tumores subcorticales, como por ejemplo los oligodendrogliomas, que se originan de los oligodendrocitos. La epilepsia es muy frecuente en este tipo de tumores. También las calcificaciones intratumorales. La pseudodemencia en realidad es un síndrome frontal. En realidad es un síndrome frontal donde hay una apatía, una amimia causada por los gliomas, por ejemplo, en alas de mariposa. Es decir, cuando digo tumores en alas de mariposa, son aquellos tumores de naturaleza glial que infiltran a través del cuerpo calloso, van de un hemisferio, por ejemplo, del lado izquierdo, se van hacia el lado derecho, a través del cuerpo calloso, infiltrando un hemisferio y el otro. Mil disculpas. ¿Ok? O también tumores como los grandes meningiomas del surco olfatorio, de la ducha olfatoria, los cuales comprimen respectivamente los lóbulos frontales y generando síndromes de este tipo. Ok. Doctor, una pregunta.
Dígame. ¿Es posible operar los tumores que estén en el frontal o es demasiado peligroso? No, los tumores frontales son muy accesibles, pero los tumores en alas de mariposa, ya voy a ver si tengo por ahí una diapositiva a ese tipo de tumores, que ya han infiltrado de un lóbulo frontal, infiltran y viajan al otro lado a través del cuerpo calloso y toman todos los dos lóbulos frontales, ya no son operables. Porque el objetivo de la cirugía tumoral o de la cirugía oncológica es dejar al paciente con una buena calidad de vida y permitir no solamente el diagnóstico, sino el tratamiento también coadyuvante, que puede ser quimio o radioterapia en el caso de los tumores infiltrantes cerebrales. Pero si un tumor se infiltra de un lado a otro en forma de alas de mariposa, no podemos, por sacar el tumor bilateralmente, hacer mucho daño y dejar a un paciente vegetativo. Es decir, que no piense, que no razone, que no sea un vegetal prácticamente, ¿no? Como se dice en el argot popular. El diagnóstico, aparte de lo clínico, podemos realizarlo a través de una tomografía, ¿no? Que obviamente cuando el paciente va a la emergencia y al inicio manifiesta los síntomas, generalmente el médico hace el diagnóstico y ve una lesión expansiva y luego le hace la tomografía con medio de contraste. Y ahí se va a dibujar que generalmente la mayoría de los tumores captan medio de contraste. Es por eso que se envía las tomografías o resonancia con medio de contraste para identificar el diseño de los tumores. ¿Ok? Entonces, la tomografía y la resonancia prácticamente son el estudio de indagación o de elección, perdón, el estudio de indagación o de elección para el diagnóstico neuroradiológico de este tipo de lesión. La presencia de una masa ocupante de espacio rodeada de un edema perilesional que capta refuerzo de contraste, nos va a determinar pues con precisión qué tipo de lesión es, qué grado histológico es probablemente, ¿ok? Y la espectroscopía por resonancia, porque la resonancia en cambio es el gol estándar para hacer el diagnóstico definitivo de una lesión tumoral cerebral. La espectroscopía por resonancia analiza las concentraciones relativas de ciertos componentes bioquímicos, como por ejemplo el metabolismo, el azúcar, es decir, la glucosa, ¿no? Que son marcadores, diríamos, bioquímicos que nos van a determinar pues, la presencia de este tipo de lesiones. Actualmente la única forma de conocer con certeza, porque a veces nos podemos equivocar, porque un tumor puede ser muy parecido al otro en el acto radiológico, la que nos puede dar el diagnóstico de certeza y preciso del tumor cerebral es la biopsia. En los gliomas, las posibilidades de equivocarse en el estudio histológico es de aproximadamente el 50% utilizando las neuroimágenes. ¿A qué me refiero con utilizando las neuroimágenes? Porque hay tumores como por ejemplo el glioblastoma multiforme, se puede parecer mucho al acceso cerebral. Y yo he visto casos, que afortunadamente a mí no me ha pasado, de pacientes que se les ha dicho al familiar sin un diagnóstico histológico. Por decir, se presenta la señora Petita e hicimos una mala historia clínica, un pésimo interrogatorio. Y vemos que el paciente llega por cefalea, náusea, vómito, un poco desorientado, una escala de Glasgow probablemente de 13/15,
Pero la esposa dice, lo veo lento a mi esposo. Pasa como que solo durmiendo, doctor, y últimamente lo veo como que está desinhibido, como que es muy bromista y él no era así, era un hombre tranquilo. Y lo que me preocupa es que últimamente está vomitando y le duele mucho la cabeza. Ustedes le hacen un estudio de tomografía o resonancia y van a ver una lesión expansiva. Y como le hacen con el medio de contraste, captan medio de contraste. Entonces ustedes se hacen la idea de un glioblastoma multiforme. Y usted habla con la señora Petita y le dice, señora, lamento mucho. Su esposo tiene uno de los tumores más agresivos de la economía humana. Es probable que le espere una expectativa de vida de no más de 6 meses, señor. La pobre señora empieza a llorar, a patalear, a chillar y ya quiere vender todas sus cosas, piensa en herencias, piensa en esto, piensa en el otro, sin haberle hecho un estudio histológico. Y de pronto se lo va a operar al paciente o se le hace una biopsia y en vez de tumor sale pus. Cambia totalmente el pronóstico del paciente. No es lo mismo una lesión de ese tipo por acceso cerebral que un diagnóstico por un tumor cerebral maligno de ese tipo, ¿no? Como son los tumores infiltrantes como el glioblastoma multiforme. Hicieron la pausa ustedes, pero no hice yo. A ver, entonces, en estos pacientes vamos a tomar medidas preventivas, ¿no? De tratamiento médico. Entre ellos, si un paciente convulsiona, tenemos que tomar medidas anticonvulsivantes. Administramos la difenilidantoína, dosis de 100 miligramos cada 8 horas, ¿no? Sobre todo en los tumores córticos subcorticales. ¿Ok? Obviamente, si el paciente es alérgico a este tipo de drogas, podemos administrarle alternativas, otros fármacos. La dexametasona se ha demostrado muy eficaz para tratar el edema perilesional de tipo tumoral. ¿Ok? Puede ser administrado cada 6 horas, cada 8 horas, cada 4 horas, dependiendo de la gravedad de la presentación. Estos van a disminuir el edema vasogénico y por ende la hipertensión endocrina. Y el tratamiento quirúrgico, que no es nada más que la remoción tumoral, que puede ser completa o puede ser parcial, dependiendo de la localización y la infiltración de estructura. ¿Ok? Y al mismo tiempo de retirar el tumor, hacer la biopsia, ¿no? Para eventualmente otros tipos de tratamientos coadyuvantes, como por ejemplo la quimio, la radioterapia. La cirugía, al estimular la proliferación de las células malignas en reposo, las hace más sensibles a este tratamiento. Es por esto que inmediatamente después de la cirugía se aconseja ya iniciar las quimio y las radioterapias. Ok. Y hablemos un poquito de los tumores intraaxiales. Estos tumores, como habíamos dicho, son aquellos que se forman dentro de la citoarquitectura cerebral. Y entre ellos tenemos los tumores neuroepiteliales, que son aquellos que se denominan así porque derivan de las células gliales, de las células neuronales y de las células embrionales. Desde el punto de vista clínico, se pueden clasificar en tumores de bajo grado y tumores de alto grado. Dentro de los tumores de bajo grado, y nos vamos a quedar aquí en tumores de bajo grado, ¿okay? Son lesiones de lento crecimiento que se presentan en adultos jóvenes con una sobrevida entre 7 a 10 años después de realizado el diagnóstico. Suelen presentar, algunas ocasiones se pueden presentar con el síntoma principal como las epilepsias o las crisis convulsivas. Las resonancias muestran imágenes intracraneales, intracerebrales, sin gran efecto de masa, con poco o nada de edema circulante y captan muy poco medio de contraste. Tener en consideración esto, chicos, en caso de algún examen, ¿no? Que esto las diferencia un poco de los de alto grado.
porque los de alto grado captan más contraste. ¿Por qué? Porque tienen bastante vascularización, a diferencia de los tumores de bajo grado. La principal complicación que presentan estas lesiones y que es la generalmente que determina la sobrevida de los pacientes es la malignización hacia grados histológicos superiores. Es decir, los tumores de grado bajo generalmente progresan y se transforman en tumores de alto grado. El tratamiento de los gliomas de bajo grado puede variar desde la simple observación clínica hasta el control con imágenes y una agresiva radioterapia. Respecto a esta última, es decir, a los que van a realizar radioterapia, ya que muchos sugieren que incrementa el riesgo de malignización. Algunos piensan que, algunos documentan que la radioterapia más bien maligniza los tumores. Ejemplos. Un glioma de bajo grado, como por ejemplo el astrocitoma difuso del cerebro, o el astrocitoma pilocítico, o el oligodendroglioma de bajo grado, pueden evolucionar a tumores malignos. Bueno, chicos, espérense un ratito. Vamos a poner stop.